tal, amigos? Gracias por acompañarnos, un placer compartir con ustedes a esta hora del día. Mi nombre es Patricio Arévalo y este es el espacio de opinión Expresión Popular. Emitimos esta señal desde la ciudad de Cuenca, en el sur de Ecuador, a través de la frecuencia Canal 2 de televisión en señal abierta y a través de las plataformas gigantes de live stream y de Facebook también. A quienes nos acompañan en nuestra página telecuenca.es en todo el territorio nacional, tanto en la parte continental cuanto en las Islas Galápagos, les enviamos también un cordial saludo. Hoy estamos ya jueves 15 de agosto del 2019. Quiero agradecer a Mauricio Lupercio, nuestro compañero y nuestro director de los noticieros, que nos ha estado ayudando en estos días. Gracias también a todos quienes me han estado escribiendo y quienes han estado pendientes de la programación de este espacio de opinión. Bueno, yo tuve que salir unos días de la ciudad, también he estado con algunos temas pendientes, es por eso nada más que no he podido participar, así es que muchísimas gracias por esos mensajes y por esas llamadas que nos han realizado. Bueno, el día de hoy, bueno, que hace frío, por cierto, que hace mucho frío. Tengo una dilectísima invitada que me acompaña. Ella es realmente una persona que aporta mucho al tema de la ciencia, sobre todo desde el punto de vista de la historia, y que busca generar un espacio de reflexión encaminado hacia tomar conciencia de este evento tan importante que se viene, el bicentenario independentista de la ciudad de Cuenca. 200 años de independencia de nuestra bella ciudad, la tercera del país, pero la primera en belleza, y que lo estamos de algún modo tomando muy a la ligera. Esta fecha que va a ser importantísima, histórica, ya el doctor Juan Cordero, quien está también delegado del señor alcalde que forma parte de un comité especial para tratar este tema, nos había dicho, bueno, el primer centenario fue la fiesta, fue el evento, no fue así nomás. Y el segundo centenario tiene que ser por lo menos igual, si no mejor, a lo que fue hace 100 años. Así es que es momento de ya despertarnos un poquito y ponernos a pensar en lo que están haciendo ya otras ciudades que despertaron mucho más pronto, ¿no? La ciudad de Guayaquil, que cuenta ya con un presupuesto de $5 millones para atender esta necesidad histórica y esta necesidad cultural que identifica a nuestra ciudad, a nuestras regiones. Pero bueno, no soy yo el que tengo que hablar, tengo ya aquí a mi dilecta invitada, muy joven además, muy carismática y además de una calidad intelectual gigante. Y quiero agradecer a Gabriel Moreno Cordero por estos contactos, por esta forma de ayudarnos en esta programación. Ya estaremos también buscando la manera de ser recíprocos con usted, Gabriel. Y me place presentar a quien ha tenido su título en primera instancia de licenciada en Ciencias de Educación, en la especialización de Historia y Geografía, de aquí de la Universidad de Cuenca. Hoy es magíster en investigación en Historia de la Universidad Andina Simón Bolívar, con sede en Ecuador, ayudante de cátedra de la asignatura de Historia Precolombina de Ecuador, miembro del programa universitario Cátedra Abierta de Historia de Cuenca y su región. Ha tenido como premios importantes la presea Benigno Malo, que se concede al mejor egresado de cada facultad o departamento de la Universidad de Cuenca, en este caso de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación en el año 2011. Esto es equivalente al Summa Cum Laude. También ha sido merecedora de la beca completa concedida por la Universidad Andina Simón Bolívar con sede Quito y la Corporación Andina de Naciones para llevar a cabo la maestría de investigación en historia. Hoy está también candidata al doctorado y a merecer también una beca de la República Alemana. Tesis de pregrado, ha realizado un tema que tiene que ver precisamente con lo que vamos a conversar de entrada, y es el asunto de las personas que vienen acá al país, en este caso
los judíos aquí en la ciudad de Cuenca en la década del 30 y 40 del siglo anterior. Su licenciatura 2013, tesis previa a la obtención del título de licenciada en Ciencias de la Educación, mención en Historia y Geografía de la Universidad de Cuenca. Su tesis de posgrado, Élites, Letradas y Espacios de Sociabilidad Cultural en Cuenca, la Corporación Universitaria de la SUAY y el Teatro de Variedades, 1860-1935. Bueno, tiene una infinidad de publicaciones, he podido entrar a un espacio importante que tiene la Universidad Andina Simón Bolívar, en donde he podido descargar, una pequeña muestra de lo que tiene de publicaciones, muchos papers, muchas obras que hoy se resumen en un libro también, que vamos a conversar también un poco más adelante. Ágata Rodríguez Bustamante, La Cuenca de los Judíos en Cultura y Exilio, La Migración Judía en Cuenca, Cristóbal Zapata, Editorial Cuenca, Fundación Municipal Bienal de Cuenca 2015, Ágata Rodríguez Bustamante, Reflexionando desde la Historia, Años de Vagabundeo Forzado, Huyendo de Hitler, de 3 continentes, en Egon Schwartz, Recordando al Amigo, Cuenca, Casa de la Cultura, Núcleo de la SUAY, 2017, Ágata Rodríguez Bustamante, Claves de la Historia de Cuenca, colaboradora de la Universidad de Cuenca, del GAS Municipal de Cuenca también en el año 2017. Bueno, es un currículum muy extenso, ha participado en congresos, talleres, tiene una experiencia laboral también muy grande, ha sido ponente y disertora en una cantidad de eventos, ha sido paraacadémica y jurado también, coordinadora en conjunto con el doctor Alexis Medina del Simposio Principal Instituciones Científicas y Espacios del Saber en Ecuador, siglos XIX y XX. Tiene artículos periodísticos, varios artículos publicados en diario El Telégrafo, en el cual ha tenido un espacio importante. También en diario El Tiempo, una cantidad de obras que me tomaría la mañana poder leerlas. Así es que con ese pequeño aporte de lo que es nuestra invitada, quiero presentarles entonces a la magíster Ágata Narcisa Rodríguez Bustamante, que nos acompaña hoy, y me siento muy halagado con su presencia. Bienvenida, magíster, gracias por acompañarnos. Patricio, muchas gracias por sus amables palabras, yo estoy encantada, es un gusto estar aquí, estoy muy bien, con frío, como dice usted, la ciudad nos ha traicionado ya con este frío que amaneció. Sí, pero con todo gusto de estar aquí, de poder hablar de una cantidad de temas que son importantes para la ciudad y para la región, que sería importante también tocar ese tema que hay que escribir no solo para Cuenca, sino para esa región histórica, geográfica, si queremos decirlo de algún modo, que rodea a la historia de Cuenca. Sí, realmente es importante, ¿no? Bueno, nos sentimos muy halagados con su presencia, ya poco a poco se nos va a ir pasando el frío, pero desde ayer se siente el frío. Sí, sí. Veía reportes que es en todo el país, la sierra está pasando congelada, frío. Sí. Sí, ¿no? Sí, sí, es verdad. Los remediantes también a la Virgen del Cajas, a la Virgen del Cisne, también están pasando muchas penurias por el frío. Personas que sufrían hipotermia también. Bueno, complicado este asunto del frío en nuestra región, el cambio climático también nos tiene un poco medio complicados. En el Polo Norte, temperaturas de 17 grados. ¿Pudo ver usted esa información? No. La de Uchivele pasaba una nota importantísima. En el Polo Norte, en una zona esta de Groenlandia, temperaturas de 17 grados, algo que era inconcebible en esta época del año. Hablar de temperaturas sobre cero y a esa magnitud, ¿no? Hablar de 17, 18 grados. Claro, pero Europa acaba de pasar una ola de calor enorme, ¿no? Enorme, mientras nosotros nos congelamos. Sí, nosotros estamos en cambio aquí. Es el cambio climático. Un poco tiritando del frío. Totalmente. Pero bueno, yo quiero conversar un poquito de la obra gigante y maravillosa que tiene Ágata, y quiero consultarle ciertos temas, ¿no? Claro, con gusto. ¿Cómo nace este gusto por la educación, primeramente? Porque usted parte de la educación, dice, muy bien, yo quiero ser profesora. Y luego me entra el gusto por la historia. Bueno, ¿cómo es el tema? Le comento, en realidad es al revés. Es al revés. Es al revés, sí. Mi gusto no es por la educación, aunque le he tomado un cariño tremendo en los últimos años. En realidad yo entré a estudiar Historia y Geografía en la Universidad de Cuenca porque yo quería ser arqueóloga. Creo que todos los que entramos a esa carrera tenemos ese sueño, ser arqueólogos, y
Desde muy niña yo estuve interesada por la historia, por la geografía, por la arqueología, me fascinaba leer libros sobre eso. De hecho, leí El Quijote pensando que era un cuento. Por suerte tuve la gran oportunidad de que mis papás tenían una pequeña biblioteca que estaba a mi alcance. Eso me encaminó a mí a enamorarme de la historia. Cuando entré a la carrera descubrí que mi verdadera pasión era la historia, no la arqueología. Claro que están dadas de la mano porque son ciencias afines, pero para mí la historia tiene una relevancia mucho más grande con todo lo que la arqueología representa, por supuesto que sí. Y al principio me negaba mucho a ser profesora, pero luego descubrí que ser un historiador, ser un académico, tiene que ver totalmente. Está en su base el tema de la educación, el tema de poder transmitir, de ser capaces de investigar, de estar en un archivo, de escribir un artículo, pero de que eso llegue a un público, y no solo a un público reducido de otros académicos con los que uno puede conversar sobre el tema, sino a un gran público que es el que debe conocer esta historia. Esa es parte de del trabajo, de la labor social que tiene el historiador, es digamos, su obligación. Es parte de las obligaciones que tiene el historiador. Un historiador no puede simplemente ser un científico brillante en el tema de la investigación, sino que además tiene que transmitirlo. Y de ahí también parte ya cuando salí realmente de mi licenciatura y ya casi terminando la maestría, el amor por enseñar también. Sí, digamos que lo mío fue un proceso al revés. Primero fue la historia y luego me llegó el amor por la educación, a pesar de que yo tengo un título en Ciencias de la Educación. Claro, pero siempre le tenemos un poco de miedo a la cátedra de la historia, ¿no? Quienes estamos o quienes hemos pasado por las aulas del colegio, a veces la historia nos pusieron tan complicada, llena de fechas, llena de nombres, que se nos volvía tedioso. Pero realmente es fundamental para conocer las raíces de nuestra sociedad, hacia de dónde venimos y a dónde vamos, porque esa tiene que ser una tarea fundamental de todos, conocer eso, porque si no conocemos, no sabemos cuál es el rumbo que debe tomar la sociedad nuestra. ¿Qué decir a eso? Exacto, justo es un cliché, el cliché del historiador o la historiadora, que claro, las mujeres han tenido un avance muy importante en este gremio. La idea de que el historiador o la historiadora o el profesor de historia más bien es una persona de avanzada edad con su libro amarillento es algo que nos persigue. O sea, muchas veces yo he tenido la oportunidad de conocer a gente que ha tenido acceso primero a mis trabajos y luego me cita para tomarnos un café, y cuando me encuentran me dice, lo que yo más recuerdo es que me dice, usted es la historiadora, pero usted es muy jovencita para ser historiadora. Ese es el primer cliché, ¿no? Segundo, lo que usted dice es verdad, y yo también fui parte de eso. Cuando a nosotros nos enseñan historia en el colegio, nos enseñan que hay que aprendernos fechas, personajes importantes, batallas, pero la historia va más allá de eso. Y justamente cuando yo pasé a formar parte del programa académico Cátedra Abierta de Historia de Cuenca y su región, un programa creado en el 2007 para conmemorar los 450 años de la Fundación Española de Cuenca en la Universidad de Cuenca, en la Facultad de Filosofía, impulsado por Manuel Carrasco, Juan Martínez Borrero, Ana Luz Borrero, Juan Chacón, que estuvieron detrás de este proyecto, que hoy cumple 12 años, que se han ido sumando gente, que todavía contamos con profesores que a pesar de que están jubilados siguen siendo miembros activos. Hubo gente que se sumó después, María Gabriela Neira, Ángeles Martínez, y que ellas tuvieron como, digamos que estas son las personas que a mí me formaron, una pregunta de la cual nació un proyecto muy importante que se llamaba Historia Divertida. Entonces ahí nos planteamos otra forma de ver la historia, eso sí, sin perder el academicismo de la historia, porque no podemos inventarnos, la historia no puede ser inventada y los historiadores tampoco somos magos que tenemos la verdad absoluta en nuestras manos. Nosotros también tenemos una metodología dentro de la historia que es la revisión de fuentes, y nosotros solo podemos decir y afirmar lo que las fuentes nos dejan ver, nada más. No podemos inventarnos eso, o podemos dejarle a la literatura
que puede jugar con eso y que es extremadamente maravilloso. A la historia nos ha servido muchísimo la literatura, está la novela histórica, pero pero estamos hablando de otra cosa. Cuando se plantea este proyecto de historia divertida, a eso es a lo que quiero ir, nacen dos proyectos que estuvieron coordinados desde la Cátedra Abierta. El proyecto de cápsulas de historia de Cuenca, que tuvo un disco en el que trabajamos con la Escuela de Comunicación Social en la Facultad de Filosofía y la Escuela de Historia, de Historia y Geografía, en el que planteábamos tomar un episodio de Cuenca y convertirlo en una cápsula radial, una especie de cuento. Entonces, las personas que estábamos en historia le proporcionábamos los insumos a los chicos de comunicación social para que ellos, a su vez, esto fue coordinado desde Comunicación Social por Ricardo Tello, a su vez hicieran un guión. Entonces, por ejemplo, la que yo más recuerdo y a la que le tengo mucho cariño es la historia de la Cusinga. Nosotros a ellos les dimos el material basándonos en la carta que escribió la Condamine sobre los hechos que se dieron en San Sebastián. Y claro, buscando otra bibliografía, porque esa es una fuente primaria, ellos construyeron un guión en donde se podía teatralizar el día del ataque a Jan Seniers en San Sebastián. Pero todo lo que se dice en esa cápsula está históricamente verificado. Pero es más fácil y más divertido, que será la idea, que alguien escuche una cápsula y que se entere de lo que pasó ese día, que además es un episodio que a Cuenca le marcó. Y así lo hicimos con el episodio de Elia Liud, con el tema de la huelga de la sal, el tema de las cantinas en Cuenca y la escoba, son los que el tema de la venganza de Atahualpa sobre los Cañaris. Todo eso basado en hechos históricos se llevó a teatralizarle y salieron las cápsulas de historia. Eso fue una parte. Y lo otro, que es de lo que me gustaría hablar, y ahí vamos a ver los temas sobre los que yo he escrito, es que nosotros comenzamos a escribir, todos los miembros de Cátedra Abierta, a los que yo ya he nombrado, y gente que estaba cercana, estudiantes, investigadores, colaboradores, porque Cátedra Abierta va más allá también, su razón de ser son los estudiantes de la carrera de Historia. Tenían temas que podían ser escritos en un formato periodístico y que el Telégrafo Región Sur empezó a publicar, me parece que desde el 2016, si no me equivoco, hasta el 2015-2017, que se terminó el convenio por razones de que el telégrafo se reestructuró. En realidad fue eso. Pero escribimos cerca de 135 artículos que versaban sobre la historia de Cuenca y su región. Y a partir de eso, la Cátedra Abierta, liderada ya en ese entonces por Ana Luz Borrero, decidió junto a Juan Martínez y Ángeles Martínez publicar un libro que verse sobre los artículos que tengan que ver con la historia de Cuenca. No Cuenca y su región, sino Cuenca en una primera parte, porque 135 artículos era un montón, que además se hablaba de Loja, se hablaba de Cañar, se hablaba del Oriente Azuayo, y de ahí tenemos 76 artículos de 17 autores, entre los que me cuento yo, en este libro que es Claves de la Historia de Cuenca, que tiene 6 capítulos donde hablamos de Cuenca desde su fundación, se habla sobre las celebraciones centenarias de 1920, se habla del 3 de noviembre de 1820 y sobre las personas ilustres, digamos de algún modo, que han estado en Cuenca, por ejemplo la visita de Simón Bolívar, Max Zule, Federico González Suárez, también de otros cuencanos ilustres como Manuel Antonio Muñoz Borrero, que es un tema que yo escribí. Y tratamos de que este libro, hemos conversado en el programa, que sigue activo por supuesto y que quiere tener una participación importante desde lo académico, que es nuestra labor, en el tema de la celebración bicentenaria, y de hecho se está proponiendo ya con el decidido apoyo de la Facultad de Filosofía y de la Universidad de Cuenca un encuentro sobre estudios regionales donde veamos los procesos independentistas desde Riobamba, desde Loja, desde Guayaquil, desde Cuenca, desde Quito, pero ya no de una visión nacional, sino una visión regional, que no pasa solo en el Ecuador, pasa en Colombia, pasa en Perú. Santa Fe de Bogotá tiene su proceso independentista, pero lo tiene Tunja, lo tiene Cartagena, lo tiene
Popayán, en el Perú pasa lo mismo. Entonces es ese tipo de visiones con lo que nosotros queremos colaborar a estas conmemoraciones bicentenarias, y con lo que también podríamos mostrar nuevamente este libro que tuvo un gran éxito, que se publicó en el 2017 con el apoyo del municipio de Cuenca, y que luego hubo una segunda edición que es esta con el apoyo de la Universidad de Cuenca, porque realmente fue un éxito, porque además la forma en que usted lo lee, se puede leer el primero, el segundo, el tercero, el cuarto capítulo y va a tener un hilo, porque tiene un orden cronológico, efectivamente, pero más tiene un sentido de entender una historia como un proceso, de la historia de Cuenca como un proceso, no solamente como fechas, no solamente como personajes ilustres, que sí están porque son parte inherente de lo que nosotros queremos contar, pero también llamamos a la reflexión. Yo me encargué de escribir una especie de conclusión para este libro, y lo que yo intento es llamar a la reflexión sobre lo que es la historia, cómo la historia, que es algo abstracto, que no es un juez, que muchas veces es un error calificarle y decir la historia nos juzgará. No, la historia no puede juzgar, no puede hacerlo, pero nos puede enseñar. Eso sí, es una maestra implacable, de la que no aprendemos. Pero es que tiene razón, Ágata. Solemos decir, la historia juzgará, nos juzgará, ¿no? Y realmente no nos juzga la historia. No. Pero ¿por qué utilizamos ese término? ¿Qué queremos decir con eso muchas veces? De que si hacemos algo mal va a quedar registrado que eso está mal, y vamos 40 años a complicarnos las siguientes generaciones, pues, ¿no? Exactamente, pero más bien tendríamos que entender eso como que tenemos que aprender de la historia, porque yo no estoy muy convencido de que la historia sea cíclica y que una cosa se vuelve a repetir, pero las condiciones vuelven a darse, a aparecerse. Yo siempre pongo ese ejemplo de nunca habrá un conflicto igual como la Segunda Guerra Mundial, no habrá una cosa así, pero las condiciones del fascismo que se dieron previos al conflicto se pueden al menos registrar en Brasil, en el Brasil de Bolsonaro, que es súper radical, ultraderechista, y de esas cosas se le acusó a Hitler en su momento, pero todo el mundo se quedó tranquilo hasta que las cosas llegaron al punto que llegaron. Pero la historia no se repite, la historia no juzga, la historia nos enseña, y la historia nos condiciona al futuro, porque yo tenía un profesor, bueno, no fue mi profesor, realmente, y yo le leía en una de mis clases en Quito, que decía, el que sale de una clase de historia y dice que la historia solo es del pasado y nada tiene que ver con el futuro, no ha entendido absolutamente nada de la clase de historia. La historia también nos condiciona hacia el futuro. Ver hacia atrás también nos muestra hacia dónde vamos a ir. Entonces no es que la historia se queda en el pasado, es un pasado y un futuro, es dinámica también. Me mueve lo que usted dice, me mueve un poco, porque uno dice generalmente, y yo consideraba con acierto, que el pueblo que no conoce su historia se ve obligado a repetirla. Entonces es necesario conocer para no cometer los mismos errores, para poder avanzar. Y aquí me surge esta reflexión, ¿por qué y cómo reflexionar desde la historia? Ya, perfecto. Ese fue un estudio que yo publiqué a raíz de algo muy importante que me pasó. Mi profesor Guillermo Bustos en Quito nos decía, a ver, los historiadores escribimos marcados por nuestra historia, eso es, porque no somos tampoco seres que estamos por encima de todo y que no sentimos ni padecemos. Claro. Pero yo escribí mi tesis de licenciatura junto a mi compañera Priscila Alvarado, fue una tesis en conjunto sobre la presencia de los judíos en Cuenca desde 1930 hasta 1945. Y fue algo que a mí me marcó en la vida y me marcó en mi carrera. Mi tesis me ha perseguido en el mejor de los sentidos hasta el día de hoy. Yo sigo teniendo llamadas y correos de gente que me dice, es que yo conocí tu trabajo, mi familia también estuvo en Cuenca, yo quisiera contarte. Mi tesis, de hecho, hoy quedó muy reducida a lo que realmente podría haber sido, porque claro, hay tiempos en la academia que hay que cumplir, y nosotros, mi director de tesis, que fue Juan Martínez, me dijo, tienes que cerrar, no te vas a graduar, no se van a graduar, cierren ya. Yo sé que es muy interesante y que hay mucho más que decir, pero no van a terminar pronto. Entonces cerramos. Después yo recibí llamadas de Joseph Kohn, que su familia estuvo aquí en Cuenca,
Sin embargo, yo ya había conocido, gracias a Claudio Cordero, la historia de Egon Schwartz, que fue un judío austriaco que había migrado en 1939 a Bolivia, porque era el único país que le dio visa. Y que en el 47, si no me equivoco, de año, llega a Cuenca, después de haber estado 6 años en Bolivia, de estar en Chile, donde no estuvieron demasiado tiempo, y llegan al Ecuador, donde tenían familia. Su familia tenía un bar llamado El Húngaro, que funcionaba en el Paseo Hortensia Mata, que hoy es el Paseo Hortensia Mata. Él llega acá, cuando fue expulsado de Viena, tenía 16 años, no había terminado el colegio, y decide terminar el colegio aquí en el Benigno Malo, y decide iniciar la universidad en Derecho en la Universidad de Cuenca. Él, después de unos años, se muda a los Estados Unidos y se convierte en uno de los germanistas más importantes de Estados Unidos, y escribe un libro que es precisamente ese, Años de vagabundeo huyendo de Hitler a través de 3 continentes, donde él relata su salida de Europa precipitada y sus años en Latinoamérica, y luego su vida en Estados Unidos. Él visitó Cuenca en el, si no me equivoco, 2015 o 2016, para una invitación que le hizo la Bienal de Cuenca. Para hablar sobre su vida y sobre todo sobre la obra de su padre, Oscar Schwartz, que había pintado, era un pintor aficionado que imitaba a los expresionistas y de los cuales la Casa de la Cultura conserva 4 o 5 cuadros en su pinacoteca. Entonces hizo una muestra alrededor de eso, se me invitó, conversamos y yo tuve el enorme placer de conocerle a Egon Schwartz. Y él me dijo en ese momento muchas cosas sobre mi tesis, pero me dijo, sabes que a mí me gustaría decirte que a mí los nazis me lo quitaron todo, hasta quién era yo, mi propia identidad. Cosas que esa frase yo recordaré toda mi vida seguramente. Él murió en el año 2017, finales del 2017, y yo decidí escribir sobre él. Y la Casa de la Cultura, realmente la biblioteca de la Casa de la Cultura en ese entonces estaba dirigida por Paul Solano, que lamentablemente, que para mí ha sido una pérdida terrible, falleció hace un año, y el trabajo que él hizo y el apoyo que me dio también para terminar mi segunda tesis fue increíble, siempre estaré agradecida. Me invitó y dijo, hablemos sobre Egon. Entonces yo escribí esto, sobre su libro, esto de Años de vagabundeo, que él dedica una parte a su paso por el Ecuador y por Cuenca. Le llamé Reflexionando desde la historia, porque él está reflexionando desde la memoria, desde sus recuerdos, desde la forma en la que yo le llamé a él un germano con unas aspiraciones muy altas, que se encontró con una ciudad todavía lenta, que avanzaba, pero que no era la Viena de la que él venía, que era una Viena en la que estaban los grandes genios en ese momento del arte. Del arte. Exacto, entonces él se encontró en una ciudad predilecta, le llamo yo, porque empezó a escribir para La Escoba, de Paco Estrella. Empezó a escribir para revistas como Páginas Literarias. Predilecta, porque lo que él quería hacer era eso. Sin embargo, cuando se encontró en la Universidad de Cuenca, él hace una crítica súper fuerte y dice, bueno, yo empecé a estudiar Derecho porque no había otra cosa que estudiar en la Universidad de Cuenca. Él realmente quería ser literato y luego germanista, como terminó siendo. Y decía, pero los estudiantes de Cuenca se pasan de huelga en huelga, yo no entiendo qué pasa aquí, no quieren estudiar. Entonces yo decía, él tiene esa visión desde sus recuerdos, de su memoria, pero hay que reflexionar desde la historia. Él no está viendo el otro lado de ese país convulsionado, de ese país en constante crisis, en la que los estudiantes universitarios tenían que salir a reclamar por sus derechos. Y no es que no valía la pena estar en las aulas universitarias, pero estamos en una coyuntura política que a mí me parece que Egon no la ve, no termina de verlo, porque le está recordando desde su posición como un extranjero que quiere mucho Bolivia, quiere mucho Ecuador, y Latinoamérica le parece un amor, él le llama un amor entrañable, pero a la vez salvaje. Esas son las palabras exactas que él utiliza, pero nunca estuvo satisfecho. Entonces a mí me llama mucho la atención eso. Y además, por ejemplo, cuando yo le estoy hablando de que él escribe en Páginas Literarias, que escribe para Paco Estrella, hablando de Thomas Mann, hablando de La Montaña Mágica, traduciendo poemas de Rilke con su amigo Claudio Cordero y con su hermano, con Jacinto, él nunca habla de eso en su libro.
él también omite ciertas cosas que yo encuentro en los archivos, que yo sé dónde están sus publicaciones, porque esa es la labor del historiador, buscar, investigar, encontrar. Pero él no habla sobre eso, entonces yo me pregunto, ¿por qué lo omite? Porque uno también escoge qué recordar y qué contar. Entonces eso es lo que él dice, y yo en este texto llamo la atención sobre eso, que hay que reflexionar este texto desde la historia también, ver cómo él entiende ciertas cosas y cómo otras le parecen extrañas, porque finalmente nunca dejó de sentirse un extranjero, aunque amaba mucho Latinoamérica. Por eso este texto, y por eso le llamé eso, reflexionar desde la historia. Bueno, es un deleite escucharle, Ágata. Realmente estoy disfrutando mucho de este espacio, compartiendo con esta brillante, joven, talentosa historiadora que hoy nos acompaña y que nos, sin duda, engalana este espacio y les está llenando de información y nos está llenando de información también a todos. Pero le quiero pedir un minuto de paciencia, un minuto de su permiso, porque vamos a salir a una pausa, porque al volver queremos hablar de temas también importantes que tienen que ver con la historia. La historia siempre está llena de héroes. ¿Cómo se mitifica al héroe? ¿Cómo mitificamos al héroe, Ágata? Y además, luego, ¿cómo lo desmitificamos sin desmitificarle? ¿No? Es otro tema interesante. Venimos enseguida, no se vayan. Es importante lo que viene. Gracias. Telecuenca, el canal de la ciudad. Exactamente, ¿qué es El Mundo al Día? Tenemos toda la información de los acontecimientos más relevantes que suceden aquí en Washington. Y estaba tratando de hablar con el mandatario para que él se lo comunicara. Nuestro equipo de periodistas ofrece un ángulo diferente. La Casa Blanca, el Pentágono, el Departamento de Comercio. Resistencia en el Congreso, pero sí se espera que... Pedidos por el presidente Barack Obama. Soy Gonzalo Abarca y este es El Mundo al Día. La Universidad Católica de Cuenca inauguró su flamante centro de especialidades odontológicas, ubicada en la estancia universitaria Luis Cordero el Grande, campus posgrados. Siempre los odontólogos hemos estado clamando por especialidades. La alma mater, en este caso la Universidad Católica de Cuenca, debiera preocuparse de esto y lo ha hecho. Personalmente quisiera que no quede solamente con ortodoncia, que se abran el resto del abanico de especialidades que se da para que los profesionales no tengan que viajar fuera del país y lo puedan hacer en Cuenca, su ciudad. El servicio de odontología inicialmente será lo que se ofrezca en este centro a la colectividad. Desde las radiografías hasta los diagnósticos y planes de tratamientos se manejan en el centro a través de un sistema digital. Quiero manifestar a la ciudadanía que se van a realizar aquí todos los tratamientos odontológicos y también del paciente integral. Y luego también nosotros tenemos 20 consultorios individuales para el tratamiento de esta especialidad. La atención está a cargo de doctores en odontología, quienes realizan su especialidad. La manera de poder agendar una cita pues es mediante información al llegar en los horarios establecidos o mediante una aplicación que se llama DoctoPro. Se descargan la aplicación DoctoPro, ingresan sus datos y al ingresar sus datos automáticamente ustedes generan la cita para el día y la hora que ustedes tengan un tiempo en su agenda. El centro atiende a la ciudadanía inicialmente los sábados y domingos de 8 de la mañana a 14 horas. Fin de espacio publicitario. Telecuenca, el canal de la ciudad. Telecuenca, el canal de la ciudad. Estamos de regreso, gracias por acompañarnos. Un saludo a quienes se unen también a la señal del canal de la Universidad Católica de Cuenca, Canal 2 de televisión en señal
abierta. Pues bien, nosotros estamos hoy disfrutando de la compañía de Ágata Rodríguez Bustamante. Ella es magíster, historiadora y está de candidata al doctorado también en el tema de historia. Aspira a estudiar en una universidad europea, en Alemania. Pues decíamos al salir a la pausa de que precisamente hablar de la historia es hablar de héroes. Mitificamos al héroe, pero Ágata nos dice, hay que desmitificar al héroe sin desmitificarlo. Un trabalenguas bastante interesante. ¿Cómo es la historia? ¿Cómo es eso? ¿Cómo podemos desmitificarlo sin desmitificarlo? Le comentaba atrás cámaras que Simón Bolívar es mi personaje favorito de la historia. Se enamoró de Simón. Estoy enamorada de Bolívar y siempre lo digo. ¿Qué le cautivó? ¿Qué le hizo así que se enamoró tanto? No lo sé, esa fascinación, como le decía, una pregunta difícil, de difícil respuesta, pero no lo sé, a veces pienso que es esa tenacidad con la que vivió su vida. No es un hombre fácil. Es exactamente lo que yo quiero decir con este texto. Hay que desmitificarle sin perder el mito del gran héroe. ¿Por qué? Porque Bolívar era de carne y hueso. Era un hombre con sus contradicciones. Era un hombre con muchos detractores, muchos de los que pelearon a su lado, como Santander. En un momento dado sintió que Bolívar no estaba haciendo las cosas bien y tenían posiciones distintas. El mismo Páez, el general Lamar, a quien tanto Cuenca le debe, y no Cuenca, Ecuador y Perú, que le han apartado de la historia. No solamente el Ecuador, sino también el Perú. De eso me gustaría hablar, del general Lamar. Lamar también peleó junto a Bolívar y también luego le enfrentó. Pero eso no tenía que ver solamente por el enfrentamiento con el hombre, sino con los intereses que se comienzan a configurar después del proceso independentista. Pero volviendo a este texto que a mí particularmente me gusta mucho, cuando yo regresé de hacer mi maestría, estaba apenas un mes en Cuenca, recibí la invitación de la Quinta Bolívar para hablar sobre Bolívar y su paso por la ciudad. Justamente en ese momento yo me encontraba investigando el tema de mi tesis sobre las élites letradas y los espacios de sociabilidad, y yo tenía que revisar la gran parte de la producción de revistas de principios de finales del 19 y de principios del 20. Y me encontré con un texto escrito por el poeta Remigio Crespo Toral que se llamaba Bolívar, el genio de América. O sea, lo voy a leer completo. No tenía tiempo, pero tenía que hacerlo porque además era un texto que tenía una importancia, tenía bastante importancia, porque al pie de página decía que este texto iba a ser enviado para la conmemoración de la batalla de Ayacucho. Se le había pedido este tema a Remigio Crespo, que más allá de ser un poeta, como se le conoce, era un gran escritor. Hay que conocerle mucho más a Remigio Crespo, mucho más sobre lo que él ha escrito. Cuando yo leí este texto me quedé fascinada de la forma en la que Remigio Crespo construye a Bolívar. La palabra construcción es la que debemos tomar en cuenta, porque yo estaba, en ese entonces habíamos terminado las clases de Estado y Nación y habíamos releído a Benedict Anderson, que es un personaje importante dentro de la historia, porque él escribe un libro que se llama Las comunidades imaginadas, y él dice que las naciones son construidas, vivimos en comunidades imaginadas. El Estado es el primero en aparecer y luego viene la nación. Interesante. En el Ecuador pasa eso. Por ejemplo, la historia del siglo XIX, y de eso es importantísimo la contribución del profesor Bustos, se construye la nación después de que el Estado ecuatoriano aparece en 1830, luego de su separación de Colombia. Y claro, esa nación que se construye, que tiene que reunirnos a los ecuatorianos dentro de ese imaginario, esa es la palabra, tiene que tener una historia. Y esa historia, en un momento en que se rompe con España, tiene que ser una historia basada en el mundo precolombino. Sin embargo, se construye con héroes también, y en ese momento se construye a los héroes, se construye a ese gran Simón Bolívar, impoluto, el héroe, el que
el que sacrificó absolutamente todo, y Remigio Crespo dice aquí que sacrificó todo, ni siquiera se casó, porque el único compromiso que él tenía era con la libertad de América Latina. Y así es como se construye, ¿no? Y así es como nosotros lo conocimos también. Pero Remigio Crespo también como que muestra no solamente la construcción de Simón Bolívar como un héroe, sino también la construcción del Ecuador como el país que no le traicionó, como el país que le hizo la invitación cuando él ya partía de Santa Fe de Bogotá hacia Cartagena para partir a Europa, y le invitó a que pasara sus últimos años o que se radicara en el Ecuador porque era un país que sí le era fiel. O sea, eso de hablar de traiciones y venganzas es también una idea de la construcción del otro, ¿no? Claro, Colombia le traicionó, Venezuela le traicionó, pero Ecuador no. Ecuador le dijo, venga, quédese con nosotros sí le somos fieles porque Bolívar es el único, porque Bolívar nos dio la libertad. Hay que matizar eso, y ese es el trabajo de los historiadores, y eso es lo que yo quise hacer con esto, mostrar que Bolívar era hijo de su tiempo. A mí me gusta mucho una frase de un historiador francés, de Marc Bloch. Él dice que los hombres se parecen mucho más a su tiempo que a sus padres. Y eso es lo que pasa con Bolívar. A Bolívar no se le puede entender hoy con lo que nosotros quisiéramos ver que estaba bien o estaba mal. Hay que entenderle en la época en la que él vivió. Él era un criollo, era uno de los hombres más ricos de la capitanía de Venezuela, un hombre que tuvo una educación privilegiada, que pudo viajar en Europa, que pudo conocer, pudo tratar de primera mano a Humboldt, que tuvo profesores como Simón Rodríguez, como Andrés Bello, que tuvo una educación privilegiada y que luego tiene una visión extraordinaria, puede ver, puede ver que la situación con la relación con la monarquía española era insostenible. Siempre de Bonaparte también, en cierta parte. La admiración a Bonaparte, de la que algunos historiadores le acusan de que, como Bonaparte terminó prácticamente siendo un tirano, entre comillas, que en Francia le adoran, que hay que entender también a un hombre en su época. Él también quería hacer lo mismo. A ver, no, Simón Bolívar no era el único. Él creía que en el centralismo sí, pero cuando, por ejemplo, San Martín le propuso traer un príncipe europeo a gobernar, él dijo, no podemos estar luchando para sacarles a los españoles de aquí y luego traer a otro príncipe europeo. Pero un proyecto tan gigantesco como el de Colombia, y luego la pretensión de que también Perú y el Alto Perú sean parte de eso, es complicado, y Simón Bolívar llevó adelante una lucha sacrificando a otras. Por ejemplo, solo para acercarnos un poco al tema de Cuenca, cuando se pelea la batalla de Tarqui, que ya claro no es contra los españoles, sino es contra el Perú, Colombia, por un problema de que Perú tiene sus propios intereses y Colombia tiene sus otros intereses en el Distrito del Sur, que hoy es el Ecuador. ¿De dónde sale el ganado, la vestimenta? De la zona sur. Se le obliga a contribuir a una guerra que muchos ya no entendían por qué. Pero Bolívar, sí, o sea, Bolívar tenía una visión mucho más amplia, y él tenía razón, por ejemplo, en el que si Lima no caía en manos de los patriotas, no iba a haber una independencia real de España, porque España tampoco estaba dispuesta a renunciar a sus colonias de ultramar. Entonces, ahí hay una guerra que se tiene que librar, y muchos ya no entendían eso. Decían, no, este señor ya no más. Entonces ahí es cuando el proyecto de él empieza a ser dinamitado, digamos, de alguna forma. Y claro, nosotros a veces conversamos y decimos, no es que Santander le traiciona. No, aquí no estamos hablando de traición, estamos hablando de intereses que en su momento se tenían que comprender. Estamos hablando de que había élites criollas en Venezuela, había una élite criolla en Colombia, en ese entonces Cundinamarca, había una élite también en Quito, había intereses en el Perú que no estaban dispuestos a renunciar frente a un centralismo desde Santa Fe de Bogotá. Entonces eso también dinamitó el proyecto de Bolívar.
pero eso a veces no se entiende. Entonces la mitificación viene a mostrarnos a un hombre traicionado, a un hombre que lo hacía todo bien, que era el único que tenía la razón, y no es así. Por eso es la idea de desmitificar a un hombre, ponerlo como lo que era, un hombre con contradicciones, con una visión extraordinaria de las cosas, porque eso no se le puede negar a Bolívar. Hizo lo impensable con un ejército, ni siquiera un ejército bien... Claro, limitado, ¿no? Exactamente, hizo lo imposible, eso no se le puede negar, pero tampoco se le puede llevar al otro extremo. Pero yo entiendo que Remigio Crespo está escribiendo desde lo que se está viviendo en ese momento, desde lo que era la idea de Bolívar, desde las celebraciones centenarias de las batallas de Ayacucho, de la batalla de Junín, de la batalla de Pichincha, de los mismos procesos independentistas de Guayaquil y de Cuenca, que como usted dijo hace un momento, tienen otras lógicas de hace 100 años. No podemos repetir, pero sí podríamos al menos imitar la importancia que se le dio. Y claro, eso es lo que yo traté de hacer con eso, mostrar que hay una mitificación en un momento, pero que hay que entenderle también a Simón Bolívar ahora como lo que era, un hombre con contradicciones. Pero una tarea complicada, muy complicada. Bajar al héroe del pedestal y ponerle como un ser humano de carne y hueso. Extraordinario, sí. ¿Cómo no fragmentarlo? ¿Cómo no despedazarlo? Porque puede darse espacio a que lo hagamos polvos. Sí, es complicada esa tarea, pero ahí está el deber del historiador. El historiador no tiene la última palabra, y yo trabajo, como todos los historiadores, desde las fuentes. O sea, lo que yo le digo está aquí. Esto fue lo que escribió Remigio Crespo, y esto es lo que nos dicen hoy las fuentes sobre Bolívar también. Ahí lo que le comentaba tras cámaras, yo he leído varias biografías de Simón Bolívar, hay unas en las que queda como un héroe del Olimpo, hay otras que le muestran como un hombre, y la que estoy leyendo ahora es todavía más fascinante, la de John Lynch. Bueno, también leí la de Mario Sánchez Barba, un historiador español, que también es comprender ese hombre desde lo que los documentos nos dicen. O sea, Bolívar tuvo también sus, digamos, y con esto voy a ser un poco más simple, sus arranques de incomprensión, porque también estaba muy presionado. Entonces hay que tener cuidado, tiene razón, porque podríamos irnos al otro extremo de decir, bueno, fue un hombre que no tuvo ningún sentido en la historia, y eso no es. Lo que usted dijo hace un momento es verdad, es un hombre de carne y hueso, pero es un hombre extraordinario, de esos que nacen muy poco. Ahora, ¿y esta serie de Netflix la ha visto? ¿Cómo está eso? ¿Se va acercando un poco a la realidad de Bolívar? Es complicado. La serie de Bolívar está muy bien hecha, termina siendo un poco de telenovela también, pero como le dije, tienen asesoramiento de historiadores en Colombia, y la parte de Colombia, lo que yo conozco de su historia y de esta parte, está muy bien construida, pero pecan en el tema del Ecuador, por ejemplo. En el tema de llamarle a Manuela Sáenz ecuatoriana, es jalado de los cabellos hacer una cosa así, o a Rosa Campuzano, que nació en Guayaquil, vivió toda su vida en Lima y fue también parte de este grupo de mujeres que estuvieron atrás del proceso independentista, ella mucho más relacionada con el círculo de San Martín. Les llaman las ecuatorianas. No hay un cuidado ahí de ver que hay territorios que no se llamaban así. El Ecuador no existe en 1808, cuando ellos ubican a Quito en Ecuador. No, Quito estaba en la Real Audiencia de Quito, en el virreinato de la Nueva Granada. Claro. Pero, y en el tema de Venezuela, no lo sé, habría que conversar con historiadores venezolanos, pero yo, por ejemplo, critico eso muy fuertemente. Y el tema de se rescata muy fuertemente la imagen de Manuela Sáenz, que es verdad. Ella es mucho más que la amante de Bolívar, ella es una mujer con su propia visión, con apoyo a la causa mucho antes de conocerle a Bolívar. Es una conspiradora nata desde sus tiempos en Lima, de cómo ella vivió el tema de la masacre del 2 de agosto en Quito, pero llevarle mucho más allá a que era una conspiradora desde muy niña, y de una relación inexistente con Manuel Espejo. Esas cosas habría que criticarles, entonces hay que tener cuidado. Sin embargo, lo que yo dije hace unos días en un programa de radio en Quito es que
no hay que dejar de verla, porque sin embargo el revuelo que ha provocado es interesante para aprovecharlo, o sea, porque no siempre alguien, la gente se engancha tanto con una serie que tenga una temática histórica. Entonces, claro, podemos verla y luego sentarnos y decir, a ver, esto sí, esto no, está exagerado, esto no, pero sí, a mí me gusta particularmente en ese sentido de cómo generó esa, no sé, que todo el mundo hable de eso y todo el mundo diga, sí, pero Manuela Sáenz, y hay otros personajes. Y ahí vamos a lo que a mí me gustaría hablar sobre el general Lamarre. Lamarre aparece. Desde el inicio, general Lamarre nació aquí en Cuenca y se le ha llamado un cuencano ilustre. Yo creería que cuando estos territorios pertenecían a la corona española o eran parte de la monarquía española, había un sentimiento de ser todos españoles, con una división de peninsulares y criollos, o de haber nacido, por ejemplo, la gente que nosotros, o los próceres que nosotros celebramos el 10 de agosto, ninguno de ellos había nacido en Quito. Entonces eso es una parte de la historia que se omite para celebrar el 10 de agosto. Claro, tampoco tiene demasiada importancia eso, no es relevante. Pero a Lamarre sí se le ha dicho que es cuencano y se le llamaba traidor. ¿Pero por qué? A ver, ¿por qué? Por ser el primer presidente peruano, se dice, ¿no? Es que eso es una cosa que estamos confundiendo, un conflicto de estados del 19 y del 20 entre Ecuador y Perú por territorios que nada tienen que ver con la vida de Lamarre. Lamarre era un militar español, digamos, que primero estuvo como la mayor parte de los militares por la causa española y luego consideraron que el bando correcto o que era en ese momento lo ideal cambiarse al bando realista y pelear por la causa independentista. O sea, era algo que ya no tenía vuelta atrás, no tenía sentido irse contra eso. Y Lamarre pelea apoya a Simón Bolívar. El momento en que Bolívar regresa a Bogotá, a ver a Colombia, que tenía sus propios problemas, porque, a ver, una cosa es un proceso independentista y luego es construir de la nada naciones, hacer leyes. La Constitución de Cúcuta se había quedado obsoleta, él la quería, había conflictos por eso, había que elegir diputados, eso es muy interesante, los diputados que marchan de Azuay, representantes del departamento de Azuay hacia el Congreso de Ocaña, son recibidos por el mismo Santander y eso lo cuenta con una fascinación increíble Fray Vicente Solano en el Eco del Azuay, que él está recibiendo cartas y cuenta cómo fueron recibidos los 6 representantes del Azuay en Ocaña. Es súper interesante eso. Pero volviendo a lo de Lamarre, hay un interés del Perú por no ser parte del Estado de la nación colombiana o de Colombia y quieren ser un país aparte, una república, no un país, una república aparte, y además ellos resienten la división del Alto Perú, que es hoy Bolivia, por parte de Simón Bolívar. Entonces sentían que Bolívar había atacado directamente a sus intereses. Primero hay guerras con Bolivia, donde Sucre, por ejemplo, cuando era presidente resulta herido gravemente, eso también lo cuenta Solano, y tiene que salir del Alto Perú. Sin embargo, ya los intereses de Bolivia ya estaban destinados a ser una república aparte. Entonces, Perú se vuelca hacia lo que le interesa en el Distrito del Sur, y Lamarre es su presidente, porque Lamarre vivió todo el tiempo ahí y era uno de los personajes más importantes, y es elegido presidente del Perú. ¿Qué tiene que hacer? Acatar lo que son los deseos de la mayoría de los notables o de la élite peruana o limeña más bien, porque también Lima tiene sus propios conflictos con Cusco, y es marchar a enfrentar a quienes habían sido sus compañeros de batallas, a Sucre, a Flores. Él marcha con Lamarre y con Gamarra, marchan hacia la frontera y se da lo que nosotros celebramos todos los años, bueno, ahora menos, la batalla de Tarqui. Y Lamarre es vencido y ahí está la Casa de Tratados de Girón, donde se muestra la bandera que se le quitaron al ejército peruano. Y esta famosa placa que yo siempre pongo como ejemplo cuando doy clases, es como esta mitificación, ¿no? De la placa que está en el portete, que dice aquí 4.000 cobardes peruanos fueron vencidos por 8.000 bravos colombianos, porque osaron invadir la tierra de sus libertadores.
es esa idea que también se marca mucho con la guerra, con el Perú, ¿no? Que esa es otra historia. Pero sabe que si el Ecuador ha sido injusto con la mar, o sea, la historia, no el Ecuador, los historiadores han sido injustos y que esperemos que, yo creo que ahora se está recuperando la figura de la mar, entenderle también como un hombre de su tiempo, Perú no ha sido menos injusto. Yo estuve en Lima el año pasado y visitamos el Museo Nacional, que se llama Museo Nacional de Antropología, de Historia, de Arqueología y Cultura. Es muy chistoso el nombre, me llama mucho la atención. Y claro, el museo está diseñado como muchos de los museos que nosotros conocemos para contar la historia patria, la historia nacional, empezando desde las culturas aborígenes, que Perú es una riqueza impresionante y tiene 2 o 3 salas, y luego la historia del proceso independentista y claro, la república, ¿no? Entonces yo veía el proceso, el famoso cuadro de San Martín, luego la presencia de Bolívar, y de repente viene la historia de la república y la mar no está. La mar ha sido borrado de eso. O sea, nosotros no podemos borrar al primer presidente del Ecuador, que la historia también nos enseña que era extranjero. Flores es el primero, y tiene injerencia los próximos 20 años del siglo XIX en la historia del Ecuador, de la República del Ecuador. Pero la mar está borrada en ese museo. El Museo Nacional no muestra al primer presidente del Perú. La mar no está. Yo me fui, di una vuelta y regresé, dije, a ver, a lo mejor me salté. Regresemos. No. Y yo creo que tiene el mismo sentido del discurso de que la mar era ecuatoriana. Entonces, ¿cómo va a ser un ecuatoriano el primer presidente del Perú si nosotros tenemos ese conflicto con el Perú, con el Ecuador? Entonces, ese tipo de cosas que la historia ha contribuido a construir, también tiene que contribuir a desmitificar. A la mar hay que entenderle también en su momento. Real dimensión. Exactamente. Y su importancia también. ¿Cómo borrarla así de una pincelada? ¿Cómo? O sea, realmente sí, es como nosotros conversábamos el otro día con unos compañeros, es lo mismo que pasa con Roldós, que en un documental que seguramente todos lo conocen, ellos dicen muy bien, la historia de la vuelta a la democracia y del gobierno de Roldós se despacha en 2 párrafos en los libros de historia. La importancia de la vuelta a la democracia en el Ecuador, siendo uno de los, si no estoy mal, el primero en Latinoamérica, ¿cómo esas cosas se pueden pasar por alto? Es porque olvidamos, es porque creemos que la historia son solo fechas y no estamos realmente reflexionando sobre eso. Todo el contexto, ¿no? Pues bien, realmente es un deleite conversar con Ágata Rodríguez Bustamante, historiadora, que hoy nos está llenando de información, que está compartiendo de una manera tan franca, sincera y directa todo este bagaje de conocimientos que los ha plasmado en diferentes obras. Y precisamente de eso vamos a conversar al volver de esta pausa, que le pido nuevamente su autorización para poder salir. Hay un libro, nos mostraba hace un momento, que es esta Claves de la Historia de Cuenca, ¿no? Claves de la Historia de Cuenca, y que es un compendio de una gran cantidad de obras que se han publicado, entre las que están de Ágata y de diferentes y brillantes también historiadores de aquí, y escritores de nuestra sociedad, y que les invito a conocer a continuación. Luego de la pausa estamos hablando entonces de muchos temas, también una bomba en San Alfonso, cuando toda esta situación de Cuba, Estados Unidos, se daba un momento realmente complicado. Hablamos de los años 1963, 62. 63, 66, sí, claro. Por ahí, ¿no? Claro, por supuesto. Pues bien, de esos temas hablamos enseguida, no se vayan. Está muy importante lo que viene, estoy disfrutando mucho este espacio. Gracias, Ágata. Gracias a usted. Telecuenca, el canal de la ciudad. A finales del siglo XIX, en Andalucía, campesinos y jornaleros alzaron la voz para defender sus tierras del abuso de los caciques. A la carrera por los caminos, su huella va trazando mi destino.
con la aplicación de conocimientos científicos y avances tecnológicos para diseñar, mejorar productos y procesos propios de los sistemas de producción, animal o vegetal, para beneficio de la sociedad. Gestiona los recursos agrícolas con visión de protección, conservación y equilibrio ecológico. Prepárate con visión de futuro y estudia Ingeniería Agronómica en la Universidad Católica de Cuenca. Periodismo de la Universidad Católica es la única carrera en Cuenca que te otorga la titulación en 8 ciclos. Los estudiantes perfeccionarán sus destrezas en nuestra estación de radio y canal de televisión propios. Además de conocer sobre periodismo digital, la comunicación estratégica, el marketing y la prensa escrita. Periodismo de la Universidad Católica de Cuenca, carrera rediseñada con horario nocturno, la más accesible entre las universidades locales. Inscríbete en www.cacue.edu.es. Fin de espacio publicitario. Telecuenca, el canal de la ciudad. Telecuenca, el canal de la ciudad. Pues bien, un saludo también a quienes se unen a la señal de Telecuenca, el canal de la ciudad a esta hora. Gracias por acompañarnos, gracias de estar con nosotros. Bueno, les cuento que estoy disfrutando mucho de nuestra directa visita que nos acompaña el día de hoy. Nos está hablando de muchos temas que tienen que ver con historia, que tienen que ver también con temas importantes. Vamos a avanzar un poco a lo que se viene, que es del segundo centenario, del bicentenario independentista de la ciudad de Cuenca. Ella es Ágata Narcisa Rodríguez, candidata al doctorado en historia en una de las universidades europeas, concretamente en Alemania. Pero bueno, decíamos antes de salir a la pausa, que había una lucha política aquí en la ciudad de Cuenca en la década del 60 del siglo anterior, y precisamente esta lucha ideológica genera un momento en el que hay un revolucio. Se hace explotar una bomba en San Alfonso, ¿no? ¿Cómo es esa historia, Ágata? Esa historia, la verdad es que yo no recuerdo cómo llegó a mí, pero me encendió enseguidita la imaginación. Dije, ¿cómo puede ser posible que hayan puesto, yo le llamo una bomba en San Alfonso, porque se supone que fue el grito de una bomba en San Alfonso? En realidad lo que pusieron fueron tacos de dinamita en varios lugares y la estallaron. Esa es la historia de la gente que recuerda, porque yo luego me metí y conversé con varias personas, 3 o 4, 5 personas. Además que esta historia de San Alfonso, creo que la conocen, es una parte del argot popular, lo de la dinamita ahí. Pero claro, a medida que uno iba escudriñando y escuchando y se echaban la pelota, no, fueron los conservadores, no, fueron los liberales, no. De hecho, fueron los mismos comunistas, y luego sí, dijeron que no habían sido ellos, sino que les habían culpado. Yo conversé con el que entonces había sido el vicepresidente del Partido Conservador, el Gerardo Martínez Espinosa. Claro. Él fue muy amable en hablar conmigo de esto y me dijo algo que cambió mi visión de todo, porque claro, yo era también en ese entonces estudiante universitaria, radicalizada. Y él me decía, a ver, no solamente los conservadores estaban inquietos con la presencia de esta tercera vía, el comunismo, estaban también los liberales. De hecho, todos los que no estaban en la izquierda estaban inquietos con esa presencia, porque no la comprendían. Pero él me dijo, pero no fue el Partido Conservador, no es que los conservadores se reunieron y dijeron, vamos a inculparles a los comunistas y vamos a poner una bomba. Claro, atacando lo que era más importante en ese momento, el tema religioso, el tema católico. Me dijo, no, pero también te voy a decir que no fue alguien que era conservador. Entonces fue como, ya, está bien. No vino de una decisión del partido, pero sí era gente que estaba al otro lado. Claro,
todos me decían, es tal persona, fueron tales personas, fueron los que planificaron, como le comenté tras cámaras, después de haber escrito yo esto para el periódico, recibí una visita de un personaje que me dijo, yo sé quiénes fueron y te voy a contar toda la historia. Me contó todos con lujo de detalles qué pasó al siguiente día, cómo se sentían, quiénes eran culpables, quiénes habían ido, quiénes estaban detrás de todo, pero me dijo, yo quiero que cuentes esa historia cuando él esté muerto o cuando yo ya no esté. Hay que respetar cuando son fuentes de otro tipo que no son las escritas, que no nos piden favores. Las fuentes orales suelen tener esas solicitudes, ¿no? Sí, está bien. Sin embargo, lo que él me contó tenía mucho que ver con lo que otras personas comentaban sobre eso, y era no sé, esa histeria colectiva que se vivía, y no solamente en Cuenca, sino en el país y en Latinoamérica, por el avance comunista. A ver, tenemos que entender el tema de la Guerra Fría. Estaba por levantarse el muro en Berlín, estaba lo que se impulsó desde Estados Unidos, desde la presidencia de Kennedy, tenía un nombre especial, yo creo que sí está ahí, la Alianza para el Progreso, desde los Estados Unidos, la Alianza para el Progreso, que era una idea parecida a lo de América para los americanos, y los Estados Unidos creían que Latinoamérica tenía que ser un frente común para luchar contra la amenaza soviética. Pero no, en Latinoamérica había movimientos, sobre todo estudiantiles, juveniles, que se estaban adhiriendo a las causas de izquierda, no necesariamente comunistas, socialistas. En el Ecuador hay Partido Socialista desde 1926, si no me equivoco. Entonces hay un movimiento fuerte al que le teme la potencia estadounidense, digamos. Y estamos en una guerra fría, no hay un enfrentamiento bélico, pero sí hay un enfrentamiento ideológico. Y eso es lo que pasa. Y eso es lo que a mí Gerardo Martínez me dijo, hay un enfrentamiento ideológico durísimo. Ya los radicales fueron los que pusieron las bombas. Y claro, no fue lo único que pasó, pero había un enfrentamiento ideológico que se luchaba desde la prensa, que se luchaba desde la palestra política, que por ejemplo la misma política ecuatoriana, pensemos que Velasco Ibarra había ganado su cuarto mandato exactamente, y no duró, creo que estuvo un año, el cuarto duró un año y algo, y su presidente era Otto Arosemena. Los militares le quitaron a Velasco Ibarra y le pusieron a Otto Arosemena como vicepresidente, pero se le acusó a Arosemena de ser un tanto socialista, como se decía en el argot de la época, un poco de izquierda, y decidieron que, y claro, lo que les colmó a los militares, creo yo, fue la reunión de Arosemena con los diplomáticos cubanos en la playa, y una foto, y todo eso, ese episodio es famosísimo. Y luego Arosemena también, y entramos a dictadura militar. En una dictadura militar también se sentía la presión, los militares además que se está configurando en Latinoamérica lo que luego será la monstruosidad del Plan Cóndor. En el Ecuador también tuvo parte, y eso es algo que yo critico mucho, que aquí no se juzgue, que el Ecuador también, en un momento, militares de ultraderecha firmaron el Plan Cóndor. No todos, porque no todos los militares estaban alineados, no solo en el Ecuador, sino en varias partes de Latinoamérica, pero también, creo que en el 78 se adhirió eso, pero se está configurando. De eso podría ser, claro, ya la consecuencia de una histeria colectiva a nivel latinoamericano que se siente muy fuertemente en Cuenca. Y ahí vamos a un texto que todavía es inédito y esperemos se publique este año en un nuevo libro de Manuel Carrasco, que habla sobre el título de este artículo es Los crímenes que van quedando en el olvido. Y es, por ejemplo, lo que pasó con los médicos de la misión andina que entraron no me acuerdo exactamente en qué punto cerca de Cuenca, y que les asesinaron. Una turba furiosa porque se les acusó de ser comunistas. Están los profesores a los que se les obligó a lanzarse al río. Y un número de cosas que no se conoce. Esos son los que más, además que fueron titulares en diarios como El Mercurio, que yo he visto los titulares de esa época, se les acusó de ser comunistas, de tener libros de izquierda, y por eso se les persiguió. A algunos se les asesinó, a otros se les salvó. Pero las acusaciones de que estos señores vienen a quitarles su tierra, de que también hay que reconocerlo, se lo hizo desde el púlpito. Esa cuestión
es complicada de entender, pero nuevamente regresamos a lo que conversábamos hace un momento, es que hay que entender eso en su tiempo. Ninguna muerte es justificable, ninguna, pero era lo que en ese momento estaba pasando, o lo que le comentaba de la persecución a los estudiantes universitarios, cuando tuve yo el gusto de compartir mesa con Alberto Quesada, que fue dirigente estudiantil en los años 60, él decía, pero es que no nos querían vender ni las cosas en las tiendas, porque ser estudiante ya era ser alguien de izquierda radicalizado, y no era cierto. Claro, había un fuerte movimiento estudiantil que se ve influenciado por las revoluciones, por la Revolución Rusa y por el movimiento soviético, y también por el tema de Mao en China, en la China comunista. Pero él decía, no, es que era y claro, nosotros nos enfrentábamos como estudiantes reclamando los derechos de la universidad y éramos perseguidos por los policías, y él contaba algo súper lindo sobre las panaderas en San Blas, en San Sebastián, no recuerdo en cuál barrio era, que cuando les botaban gas, ellos salían corriendo y las panaderas ponían baldes de agua afuera. Claro, ellas se escondían por el disturbio, pero dejaban baldes de agua afuera para que puedan lavarse la cara a los estudiantes y poder pasar ese mal rato. O sea, unas cosas que yo le escuchaba tan maravillada, porque es una realidad que ya no pasa además. Ya no hay una radicalización como tal, pero sí había una polarización en la sociedad. Por ejemplo, yo cuento ahí algo que, claro, ahora nos parecería un poco, no sé, complicado de entender, es de esa marcha que se llama en Cuenca, una marcha anticomunista en la que salen madres de familia, niños, a decir que no, que el comunismo está atentando contra la forma católica y tradicional de Cuenca. Y Cuenca no es así como se le pinta, así. Claro, además el catolicismo no es solo importante para Cuenca, el catolicismo para el mundo andino es muy importante, pero se le pinta como una ciudad curuchupa, a ciertos ratos como, no sé, ¿cómo podría decirle? Medieval, oscurantista, y no es así. Cuenca tiene un movimiento muy fuerte de izquierda, un movimiento muy fuerte de bohemios, como lo de poetas bohemios, más bien en la vanguardia, que lo cuenta Ángeles Martínez en su tesis, una recepción al tema del extranjero. Los judíos también hablan de, por ejemplo, de las casas exportadoras de sombrero de paja toquilla en el 45 eran de propiedad de judíos, 3 de ellas en asociación con cuencanos, pero se muestra esa apertura también. O sea, sí, realmente Cuenca es una ciudad dinámica, que a ratos se enclaustra, que a ratos avanza, que ha sido abandonada por el poder central como tantas otras regiones del Ecuador, pero que tiene su propio dinamismo y no escapa a esto de los conflictos ideológicos y de este enfrentamiento con la izquierda. ¿Por qué? Por eso mismo, porque no está enclaustrada, porque sí está recibiendo de fuera, porque sí los estudiantes sí conocen lo que está pasando en el Mayo 68, lo que está pasando en la Unión Soviética, lo que está pasando en la guerra de Vietnam. También ahí sí hay mucha gente que en ese momento crea una especie de rechazo a lo que se llamaba comúnmente el gringo estadounidense, que también es construcciones, todas son construcciones que se hacen en un momento dado. Ahora ya no son, ahora ya no, creo que ahora el estudiante universitario ya no piensa que su enemigo es el capitalismo, ni mucho menos, está pensando en otra cosa porque estamos en otro tiempo. Sí, es otro momento, ¿no? Realmente, otra la situación, otra la condición. Y bueno, se nos va acercando el tiempo ya también de ir cerrando el programa, pero hay este libro, que es la clave de la historia de Cuenca. ¿Podríamos repetir un poquito de qué nomás contiene? ¿Dónde lo podemos ubicar? ¿Está a la venta? Claro, ¿Cómo consiguen nuestros Por supuesto. Se podrían contactar con la Cátedra Abierta de Historia de Cuenca y su región. Está así en la página de Facebook. Nosotros manejamos esa página y si ustedes están interesados en el libro, ustedes pueden solicitarlo a través de la página. En la Universidad de Cuenca, pero sí, en este momento tendría que ser después, ya en septiembre, porque la universidad está en receso académico, pero con todo gusto nosotros les ayudaríamos. Y lo que me preguntaba sobre el libro, este libro tiene 6 capítulos. 6 capítulos, como ya les comenté cuál fue la forma en la que se escribió. El primer capítulo, bueno, la introducción tiene que ver con Cuenca y su región, con
artículo que escribió Juan Martínez que se llama 12.000 años de historia, que nos da una introducción de esa región, de esa cuenca a la que nos vamos a acercar. Luego tenemos un capítulo que se llama La Cuenca Andina, que va desde un artículo, el mito de origen de los cañaris, la gran inundación y los que se salvaron, hasta terminar con los antecedentes históricos del glorioso 3 de noviembre de 1820. Tenemos un segundo capítulo que se llama De los cuencanos y sus visitantes, que podría decirse que es mi favorito, en el que tenemos los episodios que involucraron por ejemplo, a Jansen-Yerges, a von Humboldt, su paso por Cuenca, cuando Simón Bolívar en 1822 llegó y se le ofreció un gran banquete, el tema de Manuel Antonio Muñoz Borrero, el cónsul cuencano, que fue declarado justo entre las naciones, por haber salvado a cerca de 800 judíos cuando fue cónsul en Estocolmo. Tenemos el tercer capítulo, que es Identidades Mestizas. Ahí tenemos una gran variedad de textos. Por ejemplo, está el del Chazo Azuayo, está el de las mujeres en la historia, un tema muy importante, el tema de los poetas bohemios. Tengo un artículo al que yo le tengo particular cariño, que es mío, es el de Teddy King y el Toledo, la gastronomía y los bares judíos, de 1940. Y tenemos otro capítulo que es Vida, Muerte y Curación. Este capítulo es chiquito, pero tiene que ver con el desarrollo de la medicina en Cuenca, y ahí hay artículos, por ejemplo, de la Casa de la Temperancia, del Hospital Betlemita, que es el hospital colonial. También escribe, esto es Manuel Carrasco y Jacinto Landívar, sobre el tema de la zarzaparrilla, sobre el tema de la cascarilla, que es tan importante para la región. Y yo hablo sobre el tema de Emiliano J. Crespo Astudillo, un médico que fue educado en esta universidad y que luego tuvo la oportunidad de estudiar en Francia, en el Instituto Pasteur. Y él es el médico que llega con la novedad de la sepsia y de la antisepsia. Antes no. Entonces él tuvo la experiencia de que su hermana mayor murió por complicaciones en el parto, fiebres puerperales me parece que se llama, y él dice, al venir del Instituto Pasteur, donde se está hablando de las bacterias y de que se pueden matar con el alcohol o con lavarse las manos en agua caliente, él dice, a ver, esto es lo que nosotros estamos haciendo mal, es muy interesante. Y luego cuando él comienza a atender los partos, rompiendo un poco también esa idea que tenía que los hombres no podían atender un parto, pero podían supervisarlo porque era una cuestión de moral, dice, no. O también comienza a decir, tienen que lavarse las manos para poder atenderle a la parturienta. O sea, es un cambio tremendo. O sea, también eso va a influenciar en que las mujeres no mueran en el parto, que los niños sobrevivan. Es una cosa muy importante. También tenemos otro capítulo que es Movimientos Sociales y Crisis, donde aquí tenemos un artículo que es particularmente importante, que es Fiestas por la Patria y la Libertad. Celebraciones centenarias del 10 de agosto de 1809 y del 3 de noviembre de 1820, que escribió Ana Luz Borrero. Ahí nos va a dar una introducción de cómo fueron las celebraciones centenarias, no solo de 1820, sino cómo Cuenca se adhiere también, y la región, a la celebración del 10 de agosto en Quito. Y terminamos con un capítulo que se llama Comercio, Dinero y Progreso. Aquí tenemos una variedad de artículos que van desde la paja toquilla, desde el corregimiento, como fue la minería colonial, y uno que me gusta mucho a mí, que es sobre la aerolínea alemana que volaba en la ciudad en 1939, llamada SETA, que fue cancelada por el Estado ecuatoriano por ser acusada de nazi, de nacionalsocialista. O sea, eso también hay que comprender, que además el vuelo a Cuenca, que llega en 1920, el Telégrafo 1, es un vuelo que trae la correspondencia, pero SETA está llevando pasajeros. Entonces, una oportunidad para para poder ir a Guayaquil y a Quito sin hacer esos largos caminos que tenía que hacerse en ese entonces. Eso es, y lo que pretende ser el libro Claves de la Historia de Cuenca es una contribución desde varias miradas y desde varias, digamos, desde varios autores, de cómo se configura una historia más allá de una celebración. Y ahí vamos a las celebraciones del Bicentenario, que es lo que me gustaría decir. Está muy bien que nosotros pensemos en la fecha actualmente, pero yo creo que también en estas celebraciones debería tomarse en cuenta la configuración de una región y cómo es que hemos llegado acá. No solamente pensar que vamos a conmemorar la gesta del 3 de noviembre, sino ver qué pasó después.
¿A dónde nos llevó esa gesta? ¿Cómo Cuenca entra primero en Colombia y luego se constituye como una provincia o una región de una naciente nación, que es el Ecuador, y cómo esta región va a contribuir al Ecuador en el momento en el que el ala progresista con el grupo de Cuenca se construye acá, y es una tercera vía, ese enfrentamiento tenaz que había entre liberales y conservadores. Cómo contribuye a la economía nacional. Hoy también lo hace desde muchos puntos de vista, las hidroeléctricas, por ejemplo, pero también cómo es tan importante la exportación de la cascarilla y luego del sombrero de paja toquilla, que se va a traducir en una riqueza para el país, pero también para la región. Cómo Cuenca crece en ese momento con unas fortunas impresionantes, y la gente tiene la oportunidad de irse a estudiar y a vivir en París, porque sí, están viendo a Francia, es verdad. Hay un momento, claro, bueno, Horacio Vázquez y Remigio Crespo seguirán siendo un tanto hispanistas, igual que Jacinto Gijón y Camaño, pero las nuevas generaciones verán a París como la luz del mundo, y como Francia, como usted dijo hace un momento, la única forma de entender el mundo civilizado en ese momento. Entonces comienzan a construir incluso sus casas con estilo francés, a reformarlas, digamos. Eso es el libro, y con gusto les podemos proporcionar en una cátedra abierta. Bueno, me encanta escucharla. Realmente nos encanta a todos con esa sinceridad con la que ha conversado, la nota auténtica. Si puedo escribirle a usted una palabra, es auténtica. Muchas gracias. Y me parece eso importantísimo, ¿no? Cuando se habla desde el corazón, se dice lo que se siente. Y más que nada con tanta investigación, nos quedan muchos temas por conversar, y más bien quisiéramos invitarle a que nos acompañe en otra ocasión, porque realmente cómo ha sido todo ese proceso investigativo, porque es toda una tarea, no es un asunto de hoy me siento a escribir, no. Esto es todo un proceso para poder tener un paper, para poder sacar 2 líneas que se dice o se contradice algo, pues hay que hacer todo un proceso de investigación. Claro. Y más que eso, un tema de tener valor también, valentía, porque se necesita muchas veces tener valor para decir muchas cosas que pueden generar cierta zozobra en una sociedad. Sí, es verdad. Es complicado a veces decir lo que a las personas no les gusta escuchar. A veces estamos muy cómodos, ¿no? Yo voy a poner este ejemplo, y sé que muchas veces me van a decir, ¿cómo dices eso? Pero lo voy a decir. Es muy cómodo celebrar el 10 de agosto de 1809 como una gesta libertaria. Y yo les decía hace un momento, a ver, cuando nosotros leemos el acta del 10 de agosto de 1809, claramente está que la gente de la Junta Suprema jura lealtad a Fernando VII. De hecho, le invita a que reine acá. A quienes ellos están rechazando es a los franceses, a la ocupación francesa en España, en la península. El proceso independentista vendrá después, cuando Fernando VII recupere el trono y rechace todo lo que había avanzado la Constitución de Cádiz, que es una constitución progresista para España. Y él dice, no, yo soy el rey, aquí es lo único que importa. Y los dominios de ultramar, que han conseguido mucho en la Constitución de Cádiz, vuelven a su estatuto anterior. Entonces acá dicen, no, ese no es el rey que nosotros queremos. Este sí es el momento de tomar las riendas de nuestro propio destino. Pero en 1809... y de hecho las juntas que vendrán de nuevo después en Bogotá, que vendrán después en Buenos Aires, no están proclamando una independencia de España, están gobernando en nombre del rey mientras él esté preso. Y usted me dirá a mí, entonces, ¿por qué les masacraron el 2 de agosto de 1810? Porque hay un enfrentamiento entre funcionarios españoles y el virrey de Lima, junto al virrey de la Nueva Granada, dicen, no, estos señores, ¿qué atrevimiento tienen de hacerlo? Criollos no tienen ese es otro enfrentamiento más bien de corte burocrático, digamos, ellos no tienen ningún derecho a llamar a ninguna junta, esto es una sublevación del poder colonial. Ahí se da el enfrentamiento, y todo eso va sumando a que el proceso se encamine hacia otro lado. Pero es más fácil decir que fue una gesta libertaria, y que además fue el primer grito de independencia en América, creo que es decir de América, porque a un chileno se le ocurrió decirle a Quito luz de América. Pero las juntas supremas, una junta parecida a la de Quito, se hace 3 meses antes en Charcas, en lo que hoy es la ciudad de Sucre.
Si vamos por cronología, ese es anterior. Y si vamos más atrás, en Montevideo ya se proclamó una junta en 1808. Entonces es como hay que tomar. Sin embargo, me parece muy, muy importante todavía repensar eso y poder decir, a ver, sí, está bien, el 10 de agosto es una fecha importante porque nos marca a nosotros un camino. Pero pensemos cómo fueron las cosas. No sigamos repitiendo lo que se ha dicho una y otra vez, que es lo que usted me dijo hace un momento. En el colegio nos enseñan que los españoles eran los malos y que por eso nosotros éramos los buenos y estábamos tiranizados. No, la historia no es ni blanca, ni negra, ni malos, ni buenos. Es una gama muy amplia y eso es lo que le hace rica e interesante. Claro, los relatos, la historia. Pues muchas gracias. Yo realmente he disfrutado mucho de este espacio con Ágata Rodríguez Bustamante, esta joven historiadora que nos ha llenado también de curiosidad. Así es que a leer, quienes quedaron con cierta preocupación, y también a continuar con nosotros, porque estoy seguro que Ágata nos acompañará también en otras ocasiones. Claro que sí, con mucho gusto. Ya nos dejó con esa inquietud del 10 de agosto, ¿no? Así es que toca aclarar. toca conversar. Toca conversar. Pues muy bien, gracias Ágata. Muchas gracias y muchas gracias por el espacio y por la invitación. Ha sido un gusto estar aquí. Acá. No, para nosotros nos llena de mucha satisfacción, nos enriquece mucho sin duda este espacio. Y en este plan comunicacional de la Universidad Católica de Cuenca a través de su canal Telecuenca, el canal 2 de televisión. Gracias a quienes nos acompañaron también a través de las redes sociales, gracias por sus comentarios, sus sugerencias, sus opiniones, siempre los leemos, estamos muy pendientes. No olviden también acompañarnos a partir de las 13:30, está Lorena Coronel con su informativo Cuenca al Día, y a las 19 horas nuestro director también de noticias, Mauricio Lupercio, nos actualiza toda la información del día a partir de las 7 de la noche. Así es que no olviden acompañarnos. Conmigo hasta pronto. Muchas gracias. Que pasen bien.